Bien, en la segunda parte de este tema de límite y continuidad, tenemos los límites laterales. Como vemos en la gráfica de la función, f de x no está definida cuando x igual a 0, ya lo sabemos por qué. Pero dice que cuando x tiende a 0 por la derecha, este se aproxima a 1, escrito de esa manera. ¿Sí? Entonces quiere decir, escrito, ¿sí?, de esta forma, donde el límite, vemos aquí, cuando es por derecha, se coloca el límite, ¿sí?, como hemos visto, más el signo positivo, indicándome que tiende por la derecha. En cambio, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, se lo pinta de esta forma. Asimismo, el límite y el signo menos, ¿ya? De igual manera, entonces, como podemos observar, en este caso del segundo ejemplo, vemos que se aproxima a 0 por la izquierda y la función del límite es igual a menos 1. ¿Sí? Eso sería lo que quiere describir límites laterales. Bien, entonces como podemos observar, ¿sí?, como vemos aquí, como en el ejemplo mencionamos, vemos que es un límite que no existe cuando tiende a 0, porque me da un menos 1 a la izquierda y el 1 a la derecha. ¿Sí? No debemos olvidar que el límite es un valor, uno solo, no hay dos valores, sino solo uno. Como vemos que son diferentes, es 1 y menos 1, indicamos que en este caso el límite no existe. Ya, entonces, estos límites llamados límites laterales, ¿sí?, sabemos que el límite cuando x tiende a es independiente de la manera en que se aproxima a 0, por lo tanto el límite existirá si ambos miembros existen y son iguales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indica al final, que la función f de x cuando x tiende a 0, que ya mencionamos, del ejercicio anterior, indicamos que esto no existe. No se debemos olvidar de ese tipo de cosas, ¿no? Luego, tenemos un ejemplo, ¿sí?, cuando la función es x menos 3 elevado a la raíz cuadrada, ¿sí?, y tiende a 3. No debemos olvidar por qué, porque el dominio, ¿sí?, de la función me da x mayor o igual a 3. No debemos olvidar que la función, cuando es una radicación cuadrada, decimos que es, en este caso radicando, es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, podemos ver que podemos hablar en este caso de los radicales. Cuando es mayor a 3, quiere decir que tenderá a la derecha, cuando x tiende a 3. Es decir, si x es un mayor que 3, ¿sí?, es un número positivo cercano a 0, y de este modo, raíz cuadrada de x menos 3 es cercano a 0. ¿Sí? Entonces podemos ver que cuando es por derecha, ya vemos por qué, el radicando me va a tender a 0. Un número aproximado, ya sea un valor cualquiera, ¿sí?, cercano al 3, pero no el 3. ¿Sí? En este caso 3.1, 3.01, 3.001, me va a tener siempre un valor a 0. ¿Sí? Entonces aquí vemos la siguiente gráfica, miren. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función que le corresponde. Cuando tiende a 3 por la derecha, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces ya hemos visto la comprobación mediante el uso de un cuadro de valores. ¿Sí? En el caso siguiente, ¿sí?, límites infinitos. En la sesión anterior tenemos los límites, en este caso indeterminados. ¿Sí? Entonces examinaremos el límite donde el denominador se aproxima a 0, pero el numerador tiende a un número diferente de 0. ¿Sí? En este caso, ¿no?, es una función 1 sobre x cuadrado, ¿sí?, 1 sobre x cuadrado cuando tiende a 0. Un ejemplo siguiente. Cuando dice, cuando x tiende a 0, el denominador, ¿sí?, el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a 1. El comportamiento de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0
el número x cuadrado es positivo, también cercano a 0. Si dividimos 1 entre ese número, da como un número demasiado grande. En realidad, como dice, mientras más cercano sea el 0 de x, mayor será el valor de la función. Por ejemplo, dice, en la tabla de valores, en la figura, muestra la gráfica además, que cuando x tiende a 0, por izquierda o por derecha, la función aumenta sin ninguna cota, sin un límite, sin una frontera, sino directamente sigue aumentando. Entonces, de aquí que dice que no existe un límite en 0, decimos que cuando x tiende a 0, la función se vuelve infinito, positivamente. ¿Sí? Y entonces, de forma simbólica, lo expresamos límite infinito, escribiéndolo así. Cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado, me va a dar un infinito. ¿Ya? Entonces podemos ver en la tabla, en la gráfica, mire, si yo divido 1 sobre x, ya sea positivo o negativo, me va a dar un valor positivo, me da 1. En el caso de 4, me va a dar 0.5. En el caso de 1, me va a dar 100. En el caso 001, me va a dar 10.000. 001, me va a dar 1.000.000. ¿Sí? Como vemos entonces, en este tipo de funciones, de límites que tienden a 0, al reemplazarlo en x, me va a dar valores, ¿sí? Muy grandes, demasiado grandes, siempre que yo me aproxime a 0. Cuando ocurra eso, de que me va a dar valores grandes, cuando aproxima a 0, decimos que es un límite infinito. Límite infinito. Aquí esto se escribirá límite infinito de esta función. ¿Sí? Entonces debe estar claro eso, ¿no? Ya, luego tenemos otro tipo de gráfica, 1 sobre x cuadrado. Obviamente, nuevamente decimos que es diferente de 0, porque me va a dar un valor indeterminado y sabemos la restricción que tiene, que existe. Ahora, cuando x tiende a 0 por derecha, este se hace positivo, infinito. Por izquierda se hace positivo, negativo. Entonces, de manera simbólica, acá lo podemos expresar, mire, y mire acá. Además, sus límites, perdón, sus valores me darán infinito positivo, infinito negativo. Mire, entonces, como ya sabemos, si yo doy valores aproximados al 0, me va a dar un número grande, pero positivo por derecha, y de la misma manera, valores del 0 por izquierda, y me va a dar un valor infinito negativo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, vea, 001, 0001, 0001, lo mismo acá. ¿Sí ven? Entonces, miren, que me va a dar valores positivos y valores negativos. Entonces, en límite, cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, decimos que no existe. Que no existe. No es que no hay límites infinitos, sino que no existe. Ya vemos por qué. Acá sí existe. ¿Por qué? Porque es un infinito, el mismo infinito, vea, infinito, 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 todos son positivos. Pero acá no, porque es, por un lado, por izquierda, negativos, y por derecha es positivo. Como son valores diferentes, decimos que en este caso, hipérbola, que es la función 1 sobre x, no existe su límite. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí también está la conclusión, vea. ¿Ya? Entonces luego vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? En este caso, 2 sobre x más 1, cuando el límite tiende a menos 1 por derecha. Ya habíamos dicho esto, que el positivo que está aquí me indica eso, por derecha. Entonces, al desarrollar, vemos esto, mire, en menos 1 que está a la derecha tenemos valores como este y como este de acá. ¿Sí? Si pudiéramos resolver, podemos, ¿sí?, obtener el valor.
Entonces, como vemos aquí, como tiene menos 1 por derecha, los valores como 0,9 y 0,99 negativos, mientras más se acercan a 0, ¿sí? Oye, y la larga todavía pues se puede. Como está en la figura, x más 1 tenderá a 0, siempre su valor será positivo. Como estamos dividiendo para 2, entre los números positivos se aproximan a ceros, los resultados ya de la expresión son números positivos que se vuelven arbitrariamente grandes. Como es por un extremo, es decir, por derecha, estos valores de menos 1, al dividir me va a dar un número positivo demasiado grande y el mismo valor. Ojo, estoy tomando, en este caso de ejemplo, un tramo de un límite. En este caso, por la derecha. ¿Ok? Por eso me dio solo este valor infinito. En el caso de acá, debería ser capaz de mostrar lo mismo acá. Si tuviéramos la posibilidad de poder reemplazar por izquierda, ¿sí?, me daría un valor negativo acá. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, menos 1, 1, ya, en el X, ¿sí? Es decir, menos 1,1 más 1, si yo lo subiera a la operación aquí, me daría menos 0,1. Si yo divido 2 con la función, ¿no? 2, 0,1 menos, me daría un número muy grande. ¿Sí? Sí, sería 20, menos 20. Y así seguiré viendo. Mientras más me aproximo al 1 por la izquierda, va a haber números más grandes, más grandes, más grandes. Y por ende, para concluir, decimos que es un número menos infinito. No un valor, sino la representación del símbolo infinito negativo. Entonces, ese análisis se debe hacer siempre cuando utilizamos estos límites laterales, ¿ok? Este es otro ejemplo. ¿Sí? Miren, nuevamente, dice, cuando x tiende a 2 de un número que tiende a 4, el denominador se aproxima a 0, por tanto, dividir un número cercano a 4 entre un número cercano a 0, los resultados son números arbitrariamente grandes en magnitud. En esta fase podemos escribir que esto de aquí, su límite de x más 2 sobre x menos 4 no existe. ¿Sí? Debe estar claro por eso. Mire por qué. Aquí hacemos la operación, una nueva función, por izquierda, por derecha, miren, doy valores, si usted desea comprobar, tomar los valores, ¿sí? Es decir, que aquí me será un infinito positivo y acá un infinito negativo. Como no es ni positivo ni negativo el infinito, ahí corrobora que es un límite que no existe. Nuevamente, el límite existe siempre y cuando es un mismo valor o es una misma aproximación hacia dónde quiere ir. Si no es diferente, quiere decir que el límite no existe, porque son diferentes los números. ¿Ok? ¿Sí? Bien, acá tenemos otro. De igual manera, mire, acá es fácil. Vemos que es 2, como en una restricción. Al reemplazar directa me daría un cuarto. No habría ningún inconveniente con este límite. ¿Ok? ¿Ya?